Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El gobierno de continuidad de Sheinbaum profundiza las reformas pendientes de López Obrador y las suyas con la aplanadora de Morena. Para las instituciones, ahora se abre un ciclo de grandes transformaciones en la seguridad y justicia, pero cuyo riesgo, alcance y límites son inciertos. A un año de su triunfo apabullante, la aprobación en el Congreso de reformas del Plan C y las de su Plan de Seguridad cambiarán el rostro y la mirada del Estado mexicano en las próximas décadas. La relación del gobierno y la ciudadanía se modificará a favor del primero, con muchas más facultades de inteligencia para identificar y vigilar a la delincuencia. La oposición critica como el surgimiento de un Estado espía. Las leyes más polémicas son las que integran el plan maestro de Sheinbaum. La de la Guardia Nacional consuma su integración al Ejército y nuevas facultades de investigación del delito. Otra de seguridad, con mayores atribuciones de inteligencia con alta tecnología, la de telecomunicaciones y hasta la de desaparición forzada, que modifica la ley de población para incluir datos biométricos en el CURP con la justificación de que servirá para localizar personas desaparecidas. La oposición ha criticado la mayoría de estas reformas por el temor de que se presten a la persecución o censura de opositores políticos, aunque su voto fue dividido en varias de ellas, mientras que organizaciones civiles las califican como la legalización de la mayor vigilancia del Estado sobre la ciudadanía. Sheinbaum y Morena lo rechazan y aseguran que no habrá espionaje ni censura, pero sin dejar claro los mecanismos y controles que eviten las amenazas a derechos humanos, como la privacidad o la identidad de personas, o en su caso, sancionen los abusos. El gobierno tiene ahora todas las herramientas legales contra la violencia y el crimen. No podrá haber pretexto para fallar. ¿Qué implicaciones tiene la luz verde del Congreso al plan de seguridad de Sheinbaum? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Pues hacer unas aclaraciones, sobre todo en respuesta a algunas de las cosas que se han declarado y que vale mucho la pena darle tranquilidad a todos y a todas sobre lo que la ley sí establece y lo que no establece. Siguiente, por favor. De manera muy rápida, bueno, el gobierno ni espía ni censura con la nueva ley de telecomunicaciones, y ahorita lo explico. El artículo 183 del dictamen actual que se aprobó en Cámara de Senadores y está ahora en la Cámara de Diputados, es exactamente igual de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es exactamente igual a la ley vigente, es decir, a la ley que estaba vigente, que está todavía vigente en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014 por PAN y PRI, y les explico. Lo que establece este artículo, y ahorita les muestro la redacción exacta, es que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes sobre el tema. No plantea ninguna posibilidad de acceso ni al nuevo regulador, ni por supuesto a la agencia. Y además, el artículo 182 del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que corresponde al 189 de la ley vigente, dispone que la colaboración se hará mediante mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente. Ahora, ¿cuáles son las leyes a las que hace referencia el artículo? Centralmente dos. Uno, el artículo 16 constitucional, que establece la autorización judicial para intervenciones. Y dos, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Arrancamos con Blanco y Negro, como acaba de ver en el inserto de José Merino, el titular de la agencia de Digital, pues el día siguiente de que concluyó el periodo extraordinario, un periodo en vía rápida, en fast track. Algunos de los dictámenes ni siquiera tuvieron tiempo para leerlos, pero en los días posteriores, una vez que ha concluido ya ese maratónico periodo con más de una veintena de dictámenes aprobados, lo que está claro es que las instituciones de seguridad y justicia en el país van a entrar a un ciclo de profundas transformaciones de gran calado, en la que lo que preocupa son los límites
y los alcances de esa transformación que parece incierta a juzgar por la polémica que aún perdura respecto de lo aprobado. Rubén Moreira, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias. Y necesito arrancar contigo, que has estado súper activo en todo este periodo. Y me gustaría arrancar con eso. ¿Cómo vamos o cómo va el país a enfrentar una transformación tan profunda? Porque más allá de polémicas, esto va a cambiar el rostro del Estado mexicano. Bueno, rápidamente, se votaron en 9 días, como lo señalaste. Muchas de estas reformas no las leyó la mayoría. Tengo pruebas, se entregaron a las 3, 4 de la mañana unos adendums mucho más grandes que las leyes votadas e inmediatamente se pasó a discutirlas en el Pleno y a votarlas. En otros casos no se realizó el trámite normal, que es mandar los dictámenes a comisiones, las minutas a comisiones, sino se pasó al Pleno. Esa es una primera parte. La segunda, el señor Merino es inexacto y dice verdades a medias. Para intervenir una llamada telefónica se requiere la autorización de un juez. Sí, claro, en el Código Nacional de Procedimientos Penales lo dice. Así es. Pero toda la otra información que ellos van a sacar no pasa por un juez. Incluso él lo dice, de autoridad. Toda la otra información. Muchísima información. De por hecho, él lo dice. Por ejemplo, va a ser obligatoria la CURP. Y en la CURP tú vas a dejar todos tus datos biométricos. Pero también la CURP inmediatamente se enlaza con los registros médicos. Eso es otra información. Pero además la CURP te la van a pedir, y lo dice la ley, el artículo 91, lo dice textual. Te la van a pedir para realizar todo tipo de trámites públicos y privados. De tal manera que te vas a subir a un avión, ahí va la CURP, ya ve tu información. Te vas a subir a un camión, también. Vas a comprar en una plataforma, también ahí va a estar. Y por otro lado, esta agencia de transformación digital va a tener un expediente con todos los trámites que tú realices ante el gobierno. Y por otro lado, está este seguimiento en tiempo real que pueden hacer a tu número telefónico. Y por otro lado, y eso tampoco lo dice el señor Merino, el secretario de Seguridad tiene la facultad de pedir muchísima información tuya que va a estar en la red, entre ellos los datos y los registros telefónicos. Entonces son varias leyes. Fíjate que en menos de 10 días se modificaron 30 leyes. Yo dije 22 y me quedé corto. Son 30 por todas. Me quedé corto. Yo no sé, Emilio Álvarez y Casa, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, Emilio. Grande gusto. Oye, yo no sé si tú recuerdes un periodo donde se haya abierto un nivel de transformaciones, de cambios tan profundos a las instituciones de seguridad y justicia. Tienes la elección judicial y ahora plan maestro de Sheinbaum en seguridad. ¿Cómo y hasta dónde los límites y los alcances? Fíjate, Pepe, si tú juntas muchas de esas leyes, lo que tienes es un armado profundamente autoritario. Yo estoy seguro que si Morena fuera oposición, se opondría rotundamente. Es un esquema que amenaza profundamente nuestras libertades y derechos, que no tiene controles democráticos, porque si tú lo juntas, tienes las facultades que le dieron al Ejército y a la Guardia Nacional en materia de investigación. Tienes, como bien dijiste, las modificaciones que se hicieron en seguridad, en justicia e en inteligencia. Pero también tienes la concentración de la nueva agencia de transformaciones, de la agencia digital, de transformación digital. Pero también tienes cambios a la ley de población. Pero también tienes el tema que meten por la puerta de atrás en la ley de desaparecidos. Si tú juntas todas esas piezas, Pepe, tienes un armado profundamente autoritario de un Estado policíaco, controlador y, sobre todo, absolutamente discrecional. Tú dices, no, hombre, no vamos a espiar, pero si ya lo hicieron. En el gobierno de Claudia Sheinbaum espiaron a la oposición, espiaron a periodistas, documentado. No digo de Andrés, digo Claudia Sheinbaum, ya lo hicieron. Oye, pero no, como nosotros vamos a utilizar eso contra la delincuencia, pues ya lo podrían haber hecho. Desde el 2014 está la ley. ¿Y por qué no lo investigan? Porque se van a encontrar a ellos mismos. El problema es que con el pretexto de la seguridad hacen un Estado absolutamente controlador. Y nada más hay que revisar lo que dijo la Red de Derechos Digitales, R3D, artículo 19, Naciones Unidas, y distintos colectivos prendieron las luces. Mira, Pepe, en verdad creen que van a gobernar por siempre, pero le están dando unas armas a este monstruo que ojalá
no caigan en las manos equivocadas. Israel, muchas gracias por estar con nosotros. Israel Gracias, Zamora, Pepe, senador por de la invitación. Morena. Y bueno, pues has vivido esta polémica y esta discusión, yo creo que todos los días desde casi los últimos, desde las últimas semanas. Y hoy un cuadro plástico, mientras se insiste sobre la ley censura de parte de la oposición, la presidenta dice, oigan, ¿por qué no le llamamos mejor ley para el bienestar de la gente? Bueno, ¿Cómo vamos a implementar cuando ni en el discurso hay, digamos, puntos de convergencia? Bueno, yo creo hay que comenzar a contextualizar de dónde surgen estas reformas que, con lo que ha mencionado Emilio y Rubén, parecería que es una cuestión espontánea o algo que no se previó con tiempo, pero la reforma en telecomunicaciones que derivó también de mucha polémica en los últimos días, deriva de las reformas que presentó el presidente Andrés Manuel el 5 de febrero del año pasado. Recordemos que ahí se preveía lo que se llamó simplificación orgánica, que acababa con algunos órganos autónomos constitucionales y entonces genera la Agencia de Transformación Digital. Se aprueba a finales del año pasado y en uno de los artículos transitorios de esa reforma constitucional se prevé la modificación a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión precisamente para que sea acorde con el texto constitucional. Ahí nace esta reforma que en un momento la oposición, ¿cómo la denominó? Pues es que el artículo 109 que venía es una ley censura y la presidenta dijo, no es esa la finalidad. Y si ese artículo, que desde mi punto de vista yo lo defendía porque creo que era muy claro, porque preveía bajar ciertas plataformas. Cuando el del bloqueo. Así es. A pesar de eso, la presidenta dijo, para que no se vaya la discusión o se distraiga en un punto que no es el medular, el importante, es preferible quitarlo y se abre, recordemos que ya se había aprobado la ley de telecomunicaciones en comisiones, surge el dictamen que se va al Pleno y ahí es cuando se para que inicien los conversatorios y de esos conversatorios, si uno analiza cómo se aprobó el dictamen, a cómo se sometió al Pleno, hubo más de 70 reformas. Prácticamente a partir del artículo 4 que cualquiera puede ver, va a ver que la ley se transformó. Sí hubo cosas que permanecieron porque eran las importantes, pero hubo muchos cambios que atendieron las inquietudes de la sociedad civil. Ese fue el que finalmente también acompañó Movimiento Ciudadano, ¿no? Así es, Movimiento Ciudadano dice estamos de acuerdo y también se da en un contexto en donde ocurre, desde mi punto de vista, hubo algo que detonó el tema de la reforma o aceleró el tema a la reforma de investigación e inteligencia y el tema de personas desaparecidas, que fue el rancho de Teuchitlán, que levantó una gran polémica y ahí había ya propuestas, recordemos, de varios partidos inclusive, y fue que se someten estas reformas de seguridad. ¿Por qué es importante? Porque ahí viene lo de la geolocalización, que ha sido otro de los puntos polémicos de la ley de investigación e inteligencia en materia de seguridad. Sin embargo, ya ahora se plantea por la oposición, como ya no tienen eso de la ley censura, pues ahora quieren ponerle etiquetas a todo para ver si así pega. Hay que decirlo con absoluta transparencia de que están buscando un hashtag que pegue y ahora dicen, pues es una ley espía. Sin embargo, esta ley en el mismo articulado está limitada, ella misma limita y somete el actuar para la geolocalización al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, digamos, del gobierno, de entidades públicas y de los privados. Y esas leyes, ¿qué te dicen? Que todos los datos son inviolables. Tus datos personales, nadie los puede utilizar. Es un derecho humano que todos tenemos de que nadie los ande utilizando para algo que nosotros no autorizamos. Y lo que dice la ley es, sí vamos a poder tener acceso siempre y cuando haya una orden judicial. Y el propio artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece dos supuestos. Y dice, miren, cuando alguien llegue y quiera saber algo de un aparato, un teléfono celular, va a necesitar que un juez le autorice al Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público va y dice, oye, tenemos la idea de que esta persona cometió un delito o que esto es objeto del delito, y otorga el juez. Lo decía Rubén, que eso ya estaba en el Código de Pero penal. también, pero hay una discusión que a mí me gustaría introducir porque me parece que es un asunto muy de fondo y es, a ver, el tema de la seguridad y los derechos es un problema de toda democracia.
Sí. Casi todas tienen esa clase de dilemas. Es una ecuación de tensión. Exacto, es comprometido. Y además, en un momento en que la revolución tecnológica te permite unas capacidades a quien tenga los recursos y las herramientas mucho mayores que antes. Al gobierno le estamos exigiendo desde hace, por lo menos a los últimos 3, y por supuesto al anterior y a este, resultados contra la violencia y el crimen. Pues Pero al mismo te tiempo, voy a decir lo que está haciendo. queremos que no tenga ciertas capacidades que honradamente es difícil. A ver, no. Que no las tenga para enfrentar al crimen. ¿Cómo resolver o cómo ejecutar una ley de seguridad o un plan como este sin vulnerar los vamos derechos? por partes. Bien, yo creo que empieza todo el gobierno con una premisa que es equivocada, que es la militarización de la seguridad pública. ¿Y quiénes estuvieron en contra de ella? Pues para empezar, Andrés Manuel, la que hoy es secretaria de la Mujer, el señor secretario de Educación, el señor Alejandro Encinas, todos ellos estuvieron en contra de la militarización. Hoy la policía está militarizada. Y como a Andrés Manuel no le gustaba el ejército, lo quería hacer Guardia Nacional, pues mire, que es un buen motivo. Esa es la primera parte. La segunda, este esquema no está relacionado con la seguridad. Este esquema está relacionado con el espiar y el censurar. La tercera, donde ha habido éxito, se han hecho otras cosas de otra manera. Cuarta, no hay transparencia. No sabemos qué está sucediendo. ¿En dónde? En materia de seguridad. No hay transparencia. Se borraron de las páginas de internet lo que se llamaban fuentes abiertas. Todos los días descubren cadáveres que no son registrados. Y eso ya está muy hablado. ¿Te refieres a Juárez? No, ya muchas partes. Ya muchísimas partes. Te voy a decir una cosa. Por ejemplo, se le pidió al señor secretario de Seguridad Pública y él se comprometió a estar en la Cámara para hablar sobre el tema de la transparencia y no fue. Se comprometió la secretaria de Gobernación a que acudiera el señor Merino a la Cámara de Diputados y no fue. Ahora, es falso, y eso es bien importante, esto de que se requiere la participación de un juez, porque ahí está la trampa. Se requiere la participación de un juez cuando vas a un proceso de carácter penal, cuando vas a escuchar, que es distinto de saber lo que está pasando. Pero el artículo 12 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad dice atribuciones de la persona titular de la Secretaría. Y ahí viene solicitar a las instituciones de seguridad pública y a los demás entes públicos, así como en su caso a entes privados, se permita la interconexión de la plataforma a sus sistemas. Falso, no dice jueces. Y por el otro lado, la famosa CURP, ahí va a estarse sumando toda la información esta que ya platiqué, que es una intromisión a la vida privada de las personas. Tus compras las vas a ver el Estado en tiempo real. Entonces, esto no está relacionado con la seguridad. Entonces, es una gran falla o dos grandes fallas del esquema de seguridad del actual gobierno. La primera, la Secretaría de Seguridad Pública no tiene elementos. No tiene elementos. Los tiene la Guardia Nacional, que es muy distinto. Así es, estás haciendo las de Policía Nacional. La segunda falla es que no hay coordinación con los estados. Es falso. No se están construyendo ni policías municipales, porque los municipios no tienen dinero, porque ese dinero fue a las obras faraónicas. Y segundo, no se están construyendo policías estatales. Por eso, cuando medio arreglan una cosa, como pasó en Sinaloa, se les descompone Tabasco. Y si se mueven para Tabasco, se les vuelve a descomponer Sinaloa, porque no hay un plan integral. Son ideas lo que tienen. Y cierro con esto. ¿No es un plan integral lo que tú mencionabas de esa articulación de leyes con un solo propósito que lo podríamos enmarcar como la idea del plan maestro de seguridad de Sheinbaum? Mira, ¿No existe? ¿No te parece que ese es un plan? Yo he insistido que lo que sucede es que hay un pensamiento fascista que se convierte en leyes. Así decirlo con claridad, Pepe. O sea, lo que está pasando es que están construyendo un monstruo que tiene pocos controles internos, pocos controles ciudadanos y pocos contrapesos. El modelo sí de la militarización del país, que por cierto es un modelo fracasado, si revisamos no solo los gobiernos anteriores a Morena, en los propios términos del gobierno de Morena, Andrés entregó los peores números en muertes y en desapariciones de la historia, y tuvo los mayores apoyos legislativos
administrativos y presupuestales. Ya hubieran querido los presidentes anteriores tener los apoyos que La Andrés inteligencia en el plan maestro de Sheinbaum es un giro respecto al de López Obrador y es lo que la propia oposición le habría estado pidiendo desde el sexenio anterior. Se ha pedido de manera gobierno. insistente que se trabaje, por ejemplo, el programa de seguridad ciudadana del Ibero. Ha insistido muchísimo. Pongamos inteligencia en la investigación, pero pongamos una inteligencia con controles, Pepe, porque lo que ha venido pasando es que la anterior administración sí generó espionaje ilegal. Y está muy demostrado que ni siquiera con control del juez, por el Ejército y por la Fiscalía de la Ciudad de México, Pepe. ¿Y cuál es entonces el temor? Que se genere una estructura que tenga la capacidad no solo para investigarnos a todos, sino que sea un instrumento contra la prensa, contra la libertad de opinión, de expresión, contra críticos, contra opositores, contra defensores de derechos humanos. Y tú dirías... Oye, algo que podría suceder en cualquier otro país que tenga el Estado facultades similares. Mira, eso es justo la discusión de qué modelo de Estado queremos. Entonces, la pregunta, si vamos a legislar el orden público de esos temas, ¿por qué legislan en la noche? ¿Por qué aprueban leyes que no conocen? ¿Por qué presentan adendas, que es absolutamente ilegal el procedimiento legislativo, que son mayores a lo que se presenta? ¿Por qué no hacen parlamentos abiertos, Pepe? ¿Qué necesidad de legislar en las rodillas y en tan poco tiempo? No estamos hablando de un tema menor, Pepe. Estamos hablando del modelo democrático de seguridad y lo aprueban vergonzosamente, a oscuras, en las noches y sin discusión. Perdóname, pero ese solo origen demuestra el carácter autoritario de la propuesta. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y me quedé contigo. Y el tema es, lo más digamos, polémico de estas leyes tiene que ver, en efecto, con la manera como se vaya a usar esa capacidad de investigación y de inteligencia, el manejo de datos personales. Sí. ¿Cómo o cuáles señalarías tú como los principales controles, los principales límites y la forma de ejecutar esta ley que realmente ha sentado, digamos, preocupación? Bueno, como veíamos en un sociedad. inicio de la mesa con Pepe Merino, que explicaba que el artículo deriva de uno exactamente igual, el que genera esta polémica en la ley de telecomunicaciones, prácticamente se cambió el número del artículo, pero sigue el mismo texto, prácticamente igual. Y con relación a lo que mencionaba Rubén, sí es importante decir, sí efectivamente prevé el artículo 12 esa posibilidad de que el secretario requiera otras dependencias de datos, pero ahí viene limitado. En ese mismo artículo, después de un punto y aparte, dice, para tal efecto solicitará información a otras instituciones y dependencias, y más adelante dice, en los términos previstos en la presente ley, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en los demás ordenamientos. Ahí está acotada esa facultad. Ninguna autoridad tiene facultades absolutas. En este caso, las autoridades que investigan los delitos, por lo que tú comentas, la seguridad es uno de los temas más sensibles en nuestro país, si no para mí es el principal. Es la prioridad para el pueblo mexicano tener una mejor seguridad. ¿Pero qué estarían sugiriendo? ¿Qué estaría sugiriendo, igual que Pepe Merino? ¿Que la oposición hoy está criticando lo que en 2014 apoyaba como gobierno? Sí, o sea, no hay una modificación y que actualmente se utiliza políticamente para tratar de implementar o de plantar la idea de que es un Estado que trata de vigilar y espiar a sus ciudadanos, cuando no es así. Hubo un problema en materia de seguridad. Ahorita se decía que los homicidios fueron mayores en el tiempo del presidente Andrés Manuel, pero lo que sí hubo fue cortar una tendencia a la alza que había de todos los demás gobiernos. Si uno analiza cómo iban los homicidios en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña, era evidente una tendencia, una inercia a la alza. Eso se corta y actualmente, al día de hoy, han reducido los homicidios, están prácticamente de 60 el día, más bien menos de 29% con relación al año pasado. Esa es la realidad. Ahora, ¿quién se beneficia de la desorganización? Porque otra ley que se modificó fue la ley que está en materia del Sistema Nacional de Seguridad, que organiza a todas las dependencias de los 3 niveles de gobierno para que coordinen los trabajos en materia de seguridad. Porque, ¿qué pasaba?
había una desconexión del gobierno federal, que en otros gobiernos estuvo incluso involucrado con el crimen organizado, estaba el gobierno estatal que hacía lo que quería y los gobiernos municipales muchas veces incapaces de confrontar al crimen organizado, que los gobiernos anteriores permitieron que se volvieran muy sofisticados, que tuvieran un gran poder económico y también de armas, y entonces era necesario crear un nuevo sistema, incluso en donde se utilice la tecnología como una herramienta para combatirlo. El crimen organizado no está esperando reformas para utilizar los avances tecnológicos para causar daño a la sociedad. A ver, ese punto está clarísimo y es, a ver, voy contigo, Rubén, si esto tiene éxito, la política interna puede ser muy redituable políticamente para la presidenta. A ver, primero. Lo que está diciendo Israel es lo que antes se criticaba, A ver. hoy se hace. No. Es un tema de, digamos, quitar o reducir costos, beneficios políticos a la presidenta en caso de que esto tenga éxito. No, el primer tema. No sabemos en realidad cuántos homicidios hay. Y te voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, cuando fue jefa acá, en la Ciudad de México. Pues muy sencillo, en el país los muertes por causa no determinada, el promedio es 7%. Aquí en la Ciudad de México, más del 30%. 35. 35%. Pero también es muy común que las estadísticas de la Ciudad de México se disgreguen lo que es homicidio de feminicidio, como si la muerte de las mujeres no pueda ser un homicidio. Por otro lado, en la página de la Secretaría de Seguridad Pública se eliminó una columna muy importante que era fuentes abiertas, en las cuales los investigadores podrían ir determinando si se estaba contando bien por las autoridades. Pero hay una más. Se le pidió a la Secretaría adoptar un modelo que estuviera certificado por alguna institución educativa, académica, que es por ejemplo el del Ibero, y no lo aceptaron. Entonces las cifras que nosotros vemos no se pueden tomar con seriedad. O sea, el éxito lo vas a poner en duda. En caso de que tuviera duda, dices, ya no hay ahorita, información, no pueden tener éxito, aunque políticamente puede estar. ¿Están de acuerdo que puede ser muy rentable políticamente? El cambio es como miden, Ajá. no que haya más seguridad. Sí, ahora, o sea, eso nada más estemos claros. Porque no es cierto que haya un milagro así de la política, cómo redujeron los homicidios. Lo que cambiaron es cómo lo miden. Yo te agregaría una cosa. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que hace unos meses presumía Morena, hoy le está diciendo que se está incrementando la inseguridad. Entonces, ¿cómo es posible que tengas magníficos resultados cuando la gente dice que está más insegura la situación? Pero además, esos resultados que se presentan, ya una vez pasados por todas estas dudas, yo te diría, bueno, ¿y cómo se lograron de un día para otro? Porque entonces eso implicaría responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora... no, pero bueno, el plan que ahora se va a es incompleto. Y te voy a decir, te voy a dar un dato muy importante. Mira, no hay policías municipales, no hay estatales, todo lo demás es un rollo fantástico. El 5 de febrero del año pasado, el presidente López Obrador se comprometió con una reforma al 123 y generar el salario mínimo profesional. No me extiendo mucho, pero eso implicaría que las policías municipales pasaran de un promedio de 8,000 pesos a 17,000 pesos. Ya se agotó todo el trámite legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, legislaturas. No lo han publicado. La razón es, ¿por qué no lo han publicado? Bueno, si el señor Noroña nos dijera por qué no lo ha publicado, no. Bueno, si no lo han publicado es porque no les está interesando o no van por ahí. No, pero evidentemente. ¿Y por qué no tienen dinero? Pero sí, claro. ¿Y por qué Porque no ha habido vas a mejorar los recortes a policías? policías municipales y estatales. Al mismo tiempo que se abre la puerta, Emilio, a que policías estatales y municipales puedan solicitar el apoyo de la Guardia Nacional. Lo cual, no sé si eso. Lo que más bien configure es una sustitución de las policías locales en el largo plazo. Fíjate, Pepe, que es una. A veces me parece que desde el gobierno se da una falsa discusión. Porque si se solicita la intervención de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, pareciera entonces que es abdicar. Y no, hay órdenes de gobierno, hay órdenes, no niveles. El federal no es superior, tiene responsabilidades distintas. Y lo que toca es pedirles que hagan su chamba y no que el gobierno federal utilice las fuerzas de seguridad como instrumento de extorsión.
Ah, ¿no me vas a apoyar? No te mando el ejército. Ah, pues nos critican, entonces no les mando a la Guardia Nacional. Pues no es de que quieran, es de su responsabilidad y su competencia los delitos de su orden. Por ejemplo, los del orden federal. Las policías estatales y municipales no lo pueden atender. Secuestro, narcotráfico, incluso aquellos que tienen que ver con drogas. Son de orden federal. Ahora la Guardia Nacional va a poder entrarle a los locales. Entonces, ¿qué es lo que te digo, Pepe? Que el problema que estamos teniendo es que claro que hay elementos fundados para tener reservas con este paquete autoritario. Hombre, si a la Sedena la hackearon, a Pemex, el propio listado de la presidencia con los periodistas y también la Secretaría de la hoy que se llama Buen Gobierno y Anticorrupción. Hay 5 casos emblemáticos de hackeo. Desaparecieron al INAI. Hombre, ¿cómo no va a haber duda de qué va a pasar con nuestros datos? A ver, una cosa que es evidente es que Morena ha impulsado un modelo distinto de Estado, ¿cierto? Sí, Israel Vaz. No, totalmente. Pero no ¿Se le democrático. puede llamar autoritario solamente porque sea distinto? No, claro que no. ¿Dónde estarían? Ahorita regresamos sobre esa discusión. El tema es ese, porque ¿cuáles son las características para discutir un Estado democrático cuando legislas en el oscurito a las 10 de la noche o con adendas y sin discusión pública? Ahí hay un elemento. Por supuesto que hay una diferencia en el sistema de seguridad del gobierno de la 4T implementado desde el presidente Andrés Manuel con los anteriores. Claro que sí. El primero y fundamental, romper el vínculo de la autoridad con el crimen organizado. Eso era fundamental. No importa cuántas leyes tú puedes tener, si tú tienes vinculado, imagínate lo grave que era que tu secretario de Seguridad Pública Federal mandaba a sus elementos a combatir criminales con los que él tenía un vínculo. ¿Qué nos asegura que muchas de esas policías que murieron en el tiempo de Calderón, que fue una guerra tremenda, no murieron? Perdón que te interrumpa, pero ¿es suficiente argumento García Luna para decir que eso terminó? No, y que no yo digo que pues sí hay. No, ese era su cercanísimo colaborador. Cortar ese vínculo. Después hay que ver cuál es la capacidad que tienen actualmente en un análisis serio el crimen organizado. Y era muy fuerte. Yo platiqué como senador. Yo era secretario de la Comisión de Marina y ahí me entrevistaba con marinos y decían, el problema de México en seguridad es que un policía municipal que va en su calle no puede identificar quién es el enemigo porque el miembro del crimen organizado, el generador de violencia, no tiene un uniforme que le permita identificarlo. Y eso generaba que era necesario cambiar la estrategia a una policía más preparada, a una policía que tuviera mayores herramientas, no solo de armas, sino también de capacitación y preparación para hacer frente a un problema que, repito, es el más grave para nuestro país. Y creo yo que estas reformas, Pepe, de verdad permiten la utilización de tecnología respetando los datos de las personas, pero ahora se puede cometer un crimen. Hay un caso muy ejemplar, varios, pero uno en particular en Barcelona, en donde unos policías, una mujer y un hombre, mataron a una persona y se pudo resolver que fueron ellos debido a la geolocalización del celular que permitió identificar que cuando se cometió el crimen ellos estaban cerca de ahí. Sin duda, las capacidades y recursos tecnológicos hoy son muy distintos a los que había hace 10 años. Desde el 2017, necesarios para hacer frente al crimen organizado. Desde 2017. Tú ya puedes utilizar la geolocalización en caso de desaparición forzada y secuestro. Así ya tenía esas armas. Eso ya existía en 17. No las usaron. Sin duda. No las usaron. ¿Qué relación tiene lo que nos está diciendo Israel con la seguridad? Porque él dice, el policía municipal no puede saber quién es el criminal. Mire, yo creo que el policía municipal no tiene como objetivo capturar a un gran narcotraficante. Pero yo sí te puedo decir, porque además todo el mundo lo sabe, que en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo hay retenes falsos, o en la carretera Monterrey-Reynosa. Y eso todo el mundo lo sabe. Michoacán, o te puede Sinaloa, decir en Jalisco, en Guerrero. ¿Y por qué no actúa la Secretaría de Seguridad Pública Federal o la Guardia Nacional? O ir a Puebla es un problema. ¿De qué relación tiene o qué relación hay en que sepa el Estado mexicano qué compras en una plataforma con capturar a los grandes delincuentes? No hay relación. Pero además, todo esto es un armado, porque es falso aquello de que se atendieron las recomendaciones de la sociedad en los foros. Te voy a decir una muy sencillita. Dicen, la agencia ya va a tener un órgano ahí colegiado. Sí, desconcentrado, que lo nombra la presidencia,
que lo ratifique el Senado, que no tiene facultades, porque las facultades se las quitaron hace unos meses, del 28 y del 76, se las suprimieron, no tiene facultades. Y lo tiene la agencia. Pero además, dicen, es que es el mismo artículo de antes, sí, nada más que antes había un órgano autónomo y ahora son ustedes. Bueno, ese es el problema. Oye, esos datos los quiere hasta Estados Unidos, los biométricos. Ah, no, no los pidió, ¿cómo se llama la secretaria de Estado? De Christy Sí. Noem, a la presidenta Sheinbaum. Hombre, por supuesto que sí. Y claro, dice Israel, ¿Tú crees que es para...? no hay vinculación con el delito organizado? Pues que se esperen, porque cada vez más gente de Morena sin visa. ¿Tú crees que por eso se metieron a la ley de desapariciones? Mira, hay un reclamo... ¿Esa es tu hipótesis? Mi hipótesis es que metieron por la puerta de atrás en la ley de desapariciones el tema de la curva digital y el cambio a la ley de población. ¿Por eso? ¿Por la petición de Estados Unidos? ¿O por qué? Porque viene quitarle al INE el padrón electoral. Claro. Esto que estamos viendo es la preparada para que el gobierno regrese al control del padrón electoral y el control del órgano electoral. En septiembre lo vamos a ver, pero por supuesto que tiene esa discusión detrás. Segundo, una parte muy importante de los colectivos lo que pedía esencialmente era el trabajo en las fiscalías y la documentación y el trabajo forense. Pepe, nada de eso se toma en cuenta. Estamos de vuelta en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando los días después del periodo extraordinario, cómo se va a hacer este profundo cambio, transformación que viene para las instituciones de seguridad y justicia en este país con el conjunto de leyes que se aprobaron durante este periodo. Y hay un aspecto... regresaba contigo. Perdóname, porque no me van a decir que rompo la equidad aquí. No. A ver, hay un aspecto que me gustaría tocar y es el papel de la oposición durante este periodo extraordinario. Y vimos cómo algunos partidos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, acompañó la de telecomunicaciones. Vimos también algunos diputados del PAN que votaron, si mal no recuerdo. No, el PAN votó la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es. Esa es la que votó el PAN. Así es. Esa es la que votó. Así es. En lo general, es decir, hubo una votación dividida, pero no es nuevo. Por ejemplo, la Guardia Nacional fue votada por todos los partidos. No, Recordemos, la nueva ley de 2019. Sí, en 19, cuando se creó, fue por unanimidad, salvo un diputado, una diputada. Así es. Y hay críticas, ha habido críticas también hacia la oposición, no solamente por la división de voto, creo que ahí el que se mantuvo más frontal o la confrontación más fuerte fue el PRI, sino también porque por un lado está el discurso y por otro lado los hechos de lo que sucede o los resultados de un periodo como este de Israel, en el que la justificación es el debilitamiento de la oposición por la sobrerepresentación de Morena. ¿Eso lo explica todo? Pues yo nunca he estado de acuerdo con la sobrerepresentación, ¿no? Hemos dado ya datos de cómo se ganaron los distritos electorales, digamos en el voto directo para el caso de diputados en particular, que es donde se presentó la polémica, y el 85% fueron ganados por la 4T en el voto directo. Pero los demás, ese no es el único método en México. Los demás curules se obtienen a través de la representación proporcional, los plurinominales. Sí. Pero eso te muestra en realidad qué quería el ciudadano. Entonces yo no estoy de acuerdo en la sobrerepresentación. ¿Cómo fuiste senador? ¿Cómo llegaste a ser senador? Pero yo no estoy diciendo... Pluri, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que en el voto directo que tuvieron los ciudadanos, en la Cámara de Diputados fue el 85% para la 4T. No, ese no es el modelo, el modelo es eso. Perdón, es que eso va a generar una polémica que nos desvía del tema de esta mesa. Pues tú lo pusiste. Es que estábamos tocando la sobrerepresentación. A ver, suponiendo sin conceder, ¿eso le da o justifica la planadora? ¿Justifica la fuerza? ¿Justifica la falta de acuerdos? No, yo creo, ¿justifica no leer los dictámenes como ningún o no otro pasarlos gobierno, o Pepe, pasarlos de noche? La 4T está representada también por las decisiones que se toman a nivel del gobierno. Y ningún gobierno había sido tan transparente como el de la 4T, que tienes todos los días un acto de rendición de cuentas en Palacio Nacional, en donde se te dice, oye, van a venir estas reformas y en esto consisten las reformas. Recordemos la reforma educativa, por ejemplo, que tuvo el PRI en el tiempo de Peña Nieto, en donde en la madrugada, y ahí sí se generaba un descontento social, veíamos grandes movilizaciones porque iban en contra de los intereses ciudadanos. Dices, el Pacto por México, es verdad que el Fast Track no lo invirtió Morena.
Es una práctica pero reiterada aparte, de todos los partidos desde hace más de 20 años. Pero aparte, Pepe, iban en contra de los ciudadanos y por eso había movilizaciones. Estas reformas, si tú te das cuenta, ¿dónde están las movilizaciones multitudinarias? Viene Rubén, ahí pone Israel varias cosas importantes sobre la mesa. Vamos a suponer que eso sucedió. Entonces, porque algo estuvo mal en el pasado hay que repetirlo. Me legitima para hacerlo mal ahora. Eso lo legitima. Eso es lo Pero que además intentan te voy a decir, la reforma al Poder Judicial, pues todo el Poder Judicial se manifestó. Tuvimos que sesionar acá en la Magdalena Michuca. Eso es falso, eso es falso. Nomás te quiero decir que los 2 minutos, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la de Inteligencia e Información en materia de seguridad, las conoció, en teoría, la Cámara a las 3, 4 de la mañana por la publicación en la Gaceta. 480 páginas. Y a las 10 de la mañana ya estaba levantando la mano todo Morena para que se obviaran trámites legislativos. Y a pesar de eso, Rubén, la oposición acompañó algunas de estas leyes con esa clase de procedimientos. El MC y algunos diputados del PAN. Por un lado decían ley espía, ley censura, pero por otro lado estaban votando. Eso no es nuevo en los temas de seguridad. Por eso, pero tú no puedes justificar por el pasado lo que estos hicieron, porque además no van a arreglar el problema y se van a quedar con una gran cantidad de datos. Y no lo digo yo, mira, Amnistía Internacional dice que estuvieron mal. La Oficina del Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos dice que estuvieron mal. Los colectivos de derechos digitales dicen que estuvieron mal. Los colectivos de víctimas de desapariciones dicen que estuvieron mal. Todo el mundo dice que estuvieron mal. Nada más ellos se aferran. Voy contigo, Emilio. A ver, ¿se justifica el papel de la oposición solamente porque fue debilitada por la sobrerepresentación? No. ¿O cómo explicas esos votos insisto, del PAN y de MC? Insisto, los errores del pasado pero esto fue de hace 3 días. No justifican los del presente. Para el gobierno y para la oposición. Claro. Más para que estemos claros, porque si ese es el nivel de argumentación, jodía la cosa. O sea, el horizonte es el precipicio. Ustedes ganaron porque la gente se enojó de eso. Y están haciendo lo mismo, o peor. El periodo extraordinario es una expresión absolutamente autoritaria. Y el orden público es aquella que nos rige a todos. Por eso era tan importante discutirlo. No hubo un solo foro de especialistas, no hubo un solo foro de policías estatales, no hubo un solo foro de jueces o de fiscales, de los que instrumentan la ley. No convocaron a nadie que no fueran ellos mismos. Y por eso también creo que se hace vital que se entienda que el debate no solo son los que están sentados en los curules, los que están en los escaños. Hubo quienes levantaron la mano y dijeron, oigan, discutemos. Bueno, de la judicial sí hubo consulta, ¿no? No, pero me refiero a lo que está... El paquete extraordinario no hubo, Pepe. No hubo colectivos de víctimas, artículos. Es más, claro. Naciones Unidas les dijo, señores, paren y discutan. Al final de cuentas, si quiere Morena pasar la aplanadora, va a pasar. Pero el tema es, ¿por qué no lo hace? Porque no tiene vergüenza de la discusión pública. Ese es un punto, porque el aceleramiento que lo venimos viendo desde el último tramo del observador y el inicio de Sheinbaum. Sheinbaum incluso al principio parecía que no quería acelerar la reforma judicial y sin embargo acabó haciéndolo. Porque si tienen toda la fuerza, esta necesidad de sacarlo como si fueran a perder consensos o acuerdos cuando no se necesitan. Yo por eso contextualizaba la situación de seguridad del país. Si te das cuenta, muchas de estas reformas están de alguna manera vinculadas con el tema de seguridad en México. Y con relación a lo de la posición de la oposición, pues yo creo que MC vota porque yo escuché a Alejandra Barrales en su posición en el Senado y ella dijo, pues nosotros creemos que las inquietudes que había en la sociedad civil se suplen con las reformas, más de 70 la de telecomunicaciones. Y la de seguridad. Las de seguridad, hay dos casos. A ver, aquí el PRI gobierna 2 estados norteños que son complicados en materia de seguridad y los 2 gobernadores
colaboran con el gobierno, con la estrategia del gobierno federal. Si no fuera efectiva esa estrategia de seguridad, no participarían en las mesas de seguridad. Ahora, pero el si gobierno, no es que quieran. permíteme, el gobierno del PAN, por ejemplo, Oye, Querétaro, de Guerrero Guanajuato, no participa. No, ¿qué El de pasaba gobierno con no el participa. No es obligación, Pepe. ¿Qué pasaba con el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinué? Antes no participaba en esas mesas. Llegó la gobernadora del PAN, Livia. comienza a participar en las mesas de seguridad y en un mes se reducen prácticamente al 50% los homicidios en Guanajuato. Bueno, a ver, acabamos de tener algunos acontecimientos fuertes. Pero- en Guanajuato. Sí, te voy a pero decir, Fuertes, muy ¿cuál fuertes. es el problema de Guanajuato? Vamos cerrando. Sí, ¿cuál es el problema de última Guanajuato? ronda, vienes. Es el huachicol, que es un delito federal. Y yo dudo mucho de esas cifras que están ahí puestas porque no hay forma provienen de la checarlas. Fiscalía de No hay Guanajuato. forma de checarlas. Oye, pero no es Segundo, Guanajuato, es Claro. Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas. Michoacán. Bueno, Pero Michoacán, te o sea, el pongo- huachicol. La Otra- industria del huachicol que ya no existía. Te pongo otra cosa sobre la mesa. No. Es que bajen los homicidios no quiere decir que haya paz. Y si no, vean Tierra Caliente. Si vean Tierra Caliente, alguien me va a decir Culiacán. que ahí hay paz. Pues no hay paz, hombre. Se están haciendo lo que tú quieras. Estas leyes son intrusivas en la vida privada de las personas. ¿Van a arreglar el problema o no? No lo van a arreglar. Y O te voy a sea, decir una además cosa- de intrusivas, no lo van a Sí, te voy a arreglar. decir una cosa terrible. Ajá, bien. Fíjate, mira, el Estado va a saber qué libro compras. El Estado va a saber dónde te encuentras, con quién te juntas. El Estado se va a meter en cosas tan personales como si una señora o un señor, y lo voy a decir con responsabilidad, un día compran un juguete sexual. Lo va a saber el Estado. Emilio, ojalá que esos no se vendan así. Mira, Entonces, así se vende. Vienes, ya Emilio. veníamos con un esquema de violación a los datos personales. En la mañanera se exhibía sin pudor ni rubor datos personales, datos fiscales mundo. de críticos, adversarios, periodistas, defensores de derechos humanos. Ya veníamos de un proceso de no salvaguarda de los datos personales, incluso de las instituciones de mayor seguridad del país. Ya veníamos de ejercicios profundamente autoritarios de la seguridad y del fracaso de la militarización. Este modelo es una vuelta a la tuerca con una Stilson que amenaza nuestra libertad y Datos derechos. personales que, dicho de paso, ni siquiera el INAI autónomo No, pudo hacer nada. Pudo controlar. Prácticamente nada. Pero ahora mucho peor, porque ahora el gobierno es juez y parte. Y el gobierno va a ver si te quiere dar la información, pero el tema tiene que ver cuando tú haces un modelo de seguridad que no tiene controles. Emilio. Y pregunta, ¿hasta dónde el crimen no va a tener la información que el gobierno... Emilio Álvarez y Casa, muchas gracias por haber estado Gracias. con nosotros. Rubén Moreira, diputado del PRI. Cierro contigo rápido, ¿se arregla o no se arregla esto? Es un Israel paso Zamora. hacia allá. Yo creo que estas reformas, ninguna ley es absoluta y definitiva. Yo creo que este sí es un paso hacia adelante para pacificar el país, con un especial énfasis en los delitos de alto impacto, homicidio, secuestro, que son los que más laceran a la ciudadanía. Israel Zamora, senador de Morena, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a los Pepe. tres, pero sobre Gracias. todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Que tenga una muy buena semana, pásalo bien. Adiós.